¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime este jueves 30 de abril. Hoy conversamos con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, entre otras cosas de los recortes y los oficios del gobierno, la mega reforma que busca abrirse camino en el Parlamento y lo que se conmemora mañana, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Además tenemos panel político como siempre. Hoy nos visitan Tatiana Clima y Álvaro Iriarte para hablar de la agitada semana del gobierno, las críticas al segundo piso de la moneda y el cruce entre los ministros Pouge y Quirós. Acá comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Ya estamos aquí en la mesa para hablar con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Muchas gracias, Lautaro, por acompañarnos, además a puertas de una actividad que es tan importante para el PC. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, agradecido de la invitación y, por cierto, concentrado en lo que será el día 1 de mayo mañana. Vamos a hablar de eso, pero partamos con esta querella que anuncia la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, contra el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, por las declaraciones de este último sobre el vínculo de la ministra con un abogado que aparece en la lista de Contraloría como una persona que defendió a imputados por narcotráfico o por tráfico de drogas. Es una querella por injurias. ¿Qué le parece esta noticia y el desarrollo? ¿Se precipitó el senador Núñez en calificar esta relación como potencialmente compleja para el cargo de la ministra? Yo creo que quien se precipitó es la ministra al tomar medidas y anunciar medidas respecto a el comentario que el senador Daniel Núñez hace de una noticia pública y abierta. Porque aquí no se ha desconocido por parte de la ministra quién era su marido. No se ha desconocido cuál es la actividad profesional de ese marido. O sea, no ha desconocido el tema de fondo que no lo inventa Daniel Núñez, sino está puesto por trabajo de periodista en el centro de la noticia. Pero era socio en una sociedad que no tuvo movimiento en más de 20 años, si no me equivoco. Bueno, es correcto que se cree la condición para que lo explique. Ella lo explicó, lo declaró cuando era fiscal, no lo declaró cuando asumió como ministra. Es que es la ministra de Seguridad y todos queremos, todos, de todas las partes, que hay que ser y parecer y transparentar absolutamente que aquí, en el tema de la batalla contra el crimen organizado, contra la mafia, contra el narcotráfico, contra todos los flagelos que están destruyendo la sociedad chilena y la sociedad en general, hay que tener una mirada y una actitud sin ninguna inhibición y con rigor, por cierto, el punto de vista. Yo no soy el representante de Daniel para hablar, digamos, a nombre de él acerca de sus Twitter, digamos. Eso es un tema que seguramente él va a puntualizar muy bien. A mí me llama la atención que un hecho que es un dato abierto no sea el tema de fondo de precisiones públicas. Porque puede parecer de repente, yo no digo que así sea, que es mejor, digamos, cambiar el foco. En algunos barrios dicen arrancar para adelante, digamos, y poner los temas de otra forma para no tener que enfrentar una situación que es enojosa, que no tengo idea, digamos, del rigor que tiene, no me toca a mí, digamos, precisarlo, pero que está en el dato público, que ha sido además, en este contexto del último tiempo, incluyendo la aparición de este empresario que fue secuestrado, es un tema de mucha sensibilidad, el tema de la seguridad. Entonces, me parece que era concentrarse el tema ahí y, bueno, cualquier explicación mayor, digamos, en cuanto al alcance que tiene su comentario, en este caso de Daniel Núñez, lo va a hacer sin ninguna dificultad, de eso estoy seguro. Ya. Otra de las noticias que se ha conocido esta tarde es el recorte del Ministerio de Justicia, ¿cierto?, por solicitud del Ministerio de Hacienda, que disminuye en un 9,2% el financiamiento del Programa Nacional de Derechos Humanos, y eso afecta específicamente el financiamiento de los sitios de memoria. ¿Qué le parece? ¿El gobierno está con esto incumpliendo el compromiso que había hecho el ministro Fernando Rabat con la continuidad de los programas de derechos humanos? Para mí es un hecho muy grave por un tema valórico, por un tema de connotación de la significación y la madurez desde el punto de vista democrático que va desarrollando el Estado de Chile respecto a un periodo
en que el terrorismo de Estado campeó y hizo lo que hizo. A mí me tocó estar en muchas actividades estos días vinculados a las víctimas de esas políticas de exterminio, en este caso el Partido Comunista, porque se cumplen 50 años desde que la dictadura se propuso terminar para siempre con el Partido Comunista y fueron sobre 100 dirigentes. En las peores condiciones, las condiciones más aberrantes desde el punto de vista de un sentido elementalmente humano, cómo se ensañaron, por ejemplo, con Reinalda Pereira. Entonces, son temas de sociedad, son temas de civilización, son temas de siglo XXI, son temas de perspectiva que el Estado, responsable de haber aplicado esa política de Estado, tiene la obligación de reparar. Y en ese camino que se avanzaba, que se ha demorado mucho, bueno, todos sabemos cuál es la cercanía que tienen muchas figuras del gobierno actual, incluyendo el presidente de la República. Esperábamos que este tema no fuera una cosa que fuera a contagiar o a crear una condición de disminuir la batalla contra los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, que fueron condenados 17 años a Naciones Unidas y que siguen abiertos en muchos aspectos. Bueno, una de las líneas de trabajo, no solo los sitios de memoria, sino una de las líneas de trabajo es también el plan de búsqueda, que el Estado se haga cargo de ser parte activísima hasta dar, digamos, con cuál fue la verdad absoluta respecto al atropello de los derechos humanos. Entonces, volvemos a la barbarie, volvemos, digamos, a un tema que yo pensé... ¿Usted dice que este recorte implica volver a la barbarie? El recorte significa rebajar, relativizar, disminuir, afectar, debilitar un plan que tiene presentación de suyo. Si a alguien le parece mucha plata, es como que pusiéramos, para ahorrar, digamos, en lo que son los gastos que haga transporte, terminamos con los detectores de metales para subir a los aviones. Entonces no importa que la gente suba armada, total, vamos a ahorrar plata, porque hay que disminuir no sé qué porcentaje. ¿Y usted Sería cree que una hay, locura. ¿Usted cree que hay un Esto es lo tema mismo. ideológico o que esto es más bien una solicitud neutra, como se le ha pedido a los 25 ministerios reducir sus gastos? En el caso de derechos humanos no hay neutralidad. En los derechos humanos, y eso nos ha llevado todo este tiempo, ya llevamos, no sé, 40 años de procesos después del 90, o casi 40 años, hay, digamos, claramente posición tomada. Y en eso yo sé que los que tienen una posición de cercanía porque quieren conmutarle las penas a los criminales de esa humanidad, los que tienen consideraciones por las edades que tienen, más allá de las atrocidades que cometieron, los que quieren, digamos, que así se da vuelta la hoja y volvemos, digamos, a construir futuro, son miradas políticas, no es mi discusión, no tengo ningún problema en hacerla si es el caso, pero el Estado es el Estado. Y hoy día, le guste o no, son el Estado, representa el gobierno, el sector que dirige el país, es el sector que estuvo más cerca de vincularse directamente con estas cosas, que son las atrocidades que ha condenado la comunidad internacional, no solo un sector político de Chile. ¿Van a hacer algún tipo de presentación? Esta determinación en particular, ¿puede predisponer la actitud del Partido Comunista, por ejemplo, la bancada del PC, en el Congreso de cara a la tramitación de la mega reforma? A ver, nosotros hemos dicho, vamos a abordar el tema de las propuestas de gobierno en mérito, punto a punto, según cuál es el proyecto. Y de eso no hemos cambiado la posición. Es evidente que en una mirada de en este recorte en concreto y en los efectos que va a tener en debilitar la política de derechos humanos del Estado de Chile a través del Ejecutivo, tenemos una posición muy crítica y la vamos a hacer saber. Y la vamos a argumentar y la vamos a llevar a tanto espacio político autorizado corresponde, incluyendo el plano internacional. No vamos a hacer una mezcla porque el gobierno tiene más programas. Tenemos una posición también muy crítica sobre el megaproyecto. O sea, no nos parece, a nosotros, no nos parece que era necesario, obligatorio, juntar proyectos con dimensiones de beneficios tributarios para la gran empresa con políticas sociales como, por ejemplo, los damnificados de los incendios. Es decir, aparece como una mezcla para juntarlo, que pague la cuenta el damnificado de lo que sea el día de mañana los menores ingresos que tenga el fisco y, por tanto, la afectación que tenga para cumplir con sus políticas sociales como Estado de Chile. Entonces,
Usted es también ahí partidario de tenemos, que se separe el proyecto. sin ninguna duda. Pero el gobierno ha insistido en que no lo va a separar porque esto es como un todo. ¿Usted apoya la idea de que la oposición recurra al Tribunal Constitucional? El tema del Tribunal Constitucional lo dejo en manos de la bancada. Tengo plena confianza en la madurez de ellos, en el conocimiento de causa, en que no se va a hacer de esto un ejercicio ni de salud a la bandera, pero tampoco un ejercicio que no corresponda. Si es riguroso, van a darse los pasos, y si es así, va a comprometer más bancadas que solo una bancada. Para mí el tema, digamos, es primero político. Y desde el punto de vista político, sin ninguna duda que estoy disponible, y creo que nuestro partido lo está, de ir a cuánto lugar corresponda a exponer y a explicar la contraargumentación de por qué el gobierno hace de esto un solo paquete. Uno puede decir, aquí hay una maña, se trata de aprobar, bajarle los impuestos. A algunos no les gusta, yo escuchaba entrevistas de grandes líderes de la derecha, que es como una manipulación o un recurso que nosotros usamos de el beneficio a los más ricos. Es que la verdad es esa, digamos. O sea, no son los más pobres los que se van a beneficiar con la disminución de los impuestos, son los que pagan impuestos, y los que pagan impuestos son los que tienen empresas. Es decir... Ahora, ese argumento, el de bajar el impuesto corporativo, no parece un argumento como para recurrir al Tribunal Constitucional. De hecho, el propio ministro Mario Marcel en el gobierno anterior estaba de acuerdo con bajar el impuesto corporativo gradualmente de 27 a 24. La verdad es que más allá de ir o no ir al Tribunal Constitucional, podemos insistir, lo que hay que hacer es el debate político. Si eso sostiene la afirmación, que sería la motivación de todo esto, de que permite crecimiento y desarrollo del país. Yo discuto eso. Nadie dijo que el ahorro que se hagan de pagar impuestos está automáticamente vinculado a mayor inversión, y automáticamente vinculado a esa mayor inversión a hacerla dentro de Chile, por ejemplo. En su conocimiento todavía no está resuelto por parte de la bancada del PC si recurrir o no al Tribunal Constitucional. Está discutiéndose dentro de la bancada, con otras bancadas. No nos gustaría, digamos, nos gustaría una conducta compartida en un tema que por lo demás no nos afecta desde el punto de vista corporativo solo a los comunistas, digamos, o al sector de izquierda de este país, digamos, sino a la inmensa mayoría que son los que reciben las políticas sociales del Estado y son el mundo del trabajo. Ahora, Álvaro Elizalde, el exministro, dijo que él era de la idea de rechazar la idea de legislar, digamos, que es lo que debiera hacer la oposición en el Parlamento. ¿Usted cree que hay que rechazar la idea de legislar o aprobarla, como dijo la ex candidata Janet Jara, militante del Partido Comunista, porque lo otro es como negar el diálogo, el debate? A ver, yo separaría, digamos, dos cosas. Primero, la posición del Partido Comunista es absolutamente coincidente con la posición de la bancada del Partido Comunista. Y ambas posiciones coinciden en impedir o rechazar la idea de legislar. Rechazar la idea de legislar, por lo demás, es un trámite que está dentro de la institucionalidad del funcionamiento del Congreso, digamos. O sea, no es una cosa extraña que no se quiere discutir. No, ese argumento es un poquito rebuscado porque igual se hace discusión. La discusión es por qué se va a rechazar respecto a, una vez aprobado, empezar recién a rechazar. La opinión de Janet Jara la he escuchado, no va a ser un debate con ella, pero la posición del partido es la que ya he explicado. Esa es categóricamente nuestra opinión. ¿Está muy lejana Janet Jara del principio del partido? No, está en la militancia, es dirigente al partido, está integrada, digamos, con una progresividad a propósito, digamos, de también involucrarse en su nueva actividad laboral. Hay, digamos, un proceso, pero que está caminando. Ahora, rechazar la idea de legislar es rechazar los fondos para la reconstrucción, y tiene que pasar un año entero para que eso se pueda volver a reponer. Es que ahí es donde está el tema que debe considerar el gobierno. Si se para el proyecto, no tendría por qué rechazar la idea de legislar en el tema de beneficios tributarios con lo que es el plan de reconstrucción. Ahora, ¿qué le parece el oficio que se ha conocido con las sugerencias del Ministerio de Hacienda y de la DIPRES para hacer recortes de cara a la tramitación del presupuesto del 2027? ¿Cómo le parece que el gobierno lo ha, digamos, expuesto, y también los problemas que esto ha suscitado, cierto? A ver, yo creo que ahí uno podría decir, más allá de lo que yo declare, me importa, digamos, que se exponga el debate que tienen entre ellos. Es decir, no hay una coincidencia en el tratamiento que se le está dando a este debate entre figuras de primer nivel
de visibilidad pública absoluta y que juegan papeles significativos de la confianza del presidente de la República. Usted dice en el propio oficialismo, en el propio gobierno. Exactamente, o sea, entre ministros, para ser muy claro. Entonces, ahí hay un tema que tienen que abordar, está asumiendo, hay un problema de mala comunicación, de chascarro, de bochorno, o hay un problema también de miradas distintas. Y ese es un tema en el cual esa discusión debe cursar entre ellos. La mirada nuestra es que está dando cuenta de que no es la perfección este proyecto, de que no es lo que se trató de instalar como el proyecto, que era irrebatible, según el ministro Quirós, que está fuera de discusión el siquiera imaginar que podría tener algún cambio, y que en el propio sector tiene observaciones que debieran llevar a considerar de parte del presidente de la República cómo replantearse y recoger indicaciones, sugerencias, miradas que tienen otros sectores. Algunos dicen son irrelevantes. Sí, son irrelevantes si el Congreso tuviera 144 parlamentarios, pero tiene 155. Entonces hay un número que no es irrelevante, que tiene que ver con el Congreso. Lo mismo pasa con otros más y podemos llegar a un número. Ahora, si uno va a gobernar exactamente porque tiene los números, ojo que esto no es una adquisición sin reversa. Ahora, lograron hacer un acuerdo con el Partido de la Gente y con eso tienen asegurados bastantes más votos de los necesarios. ¿Qué le pareció esa movida política? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que hacer su tarea de intentar, digamos, ganar. Algunos dicen pirquinear, o en este caso fue una bancada casi completa, en una posición a cambio de 2, 3, 4, 5 cosas que yo valoro y que tienen que ver con medidas de beneficio directos, particularmente a los adultos mayores, pero que considero el peso que eso tiene referido al global, a la mirada más integral del proyecto, es bastante marginal, sin que las desvalore, digamos. Y creo que cada partido tiene que explicar y ha explicado públicamente cuál es y la razón de esa posición, digamos. No basta, no puede ser argumento que mi compromiso de voto en la sala tiene una validación si logramos que gane la posición que yo tomé. Ya, y en ese sentido, ¿la bancada del PC está dispuesta a conversar con el gobierno? ¿Se los invitan a conversar? De hecho, ya fueron invitados y conversó con el gobierno. Y a pesar de eso y de esa disposición al diálogo, están por votar en contra de la idea de legislar. Pero es que dialogar no significa, esto vale para todas las cosas de la vida, digamos. O sea, yo puedo sentarme al lado de un hincha de otro club deportivo y puedo convivir con él, incluso valorarle y salvar un gol, pero sin embargo no por eso, digamos, voy a dejar de ser cuál es mi camiseta y mi identidad, digamos. No, esto es en respeto a la identidad de cada uno sabe a quién le obedece, cuál es su centralidad en política. La nuestra son los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. A propósito, mañana a las 10 de la mañana está convocado el acto de la Central Unitaria de Trabajadores por el Día del Trabajador, por el 1 de mayo. ¿Qué expectativa tiene de cara a esta instancia? Hay quienes dicen que eventualmente podría expresarse algún nivel de molestia con el gobierno, de descontento. ¿Cuál es mi expectativa? Primero es valorando altamente la convocatoria que hace la CUT, saludar que otras expresiones sociales se integran, los estudiantes, expresiones de los pobladores o la vecindad, digamos, en sus propias orgánicas, y sobre todo el mensaje que va a surgir de ahí. Yo pongo mucho acento a cuál va a ser el mensaje que vamos a recibir desde el punto de vista ya conocido, una parte de lo que es el tono, el tino, la intensidad que va a tener el gobierno. Habría que esperar después del 1 de junio, cuál es la mirada que tienen los trabajadores, cómo sienten que sus intereses están allí. Digo, el gobierno, que tuvo una votación muy alta para ganar la presidencia, no significa que ese mundo tiene una pertenencia y una identidad exclusiva estrictamente en la derecha. Hay un mundo del trabajo, hay un mundo de capas medias que está hoy día indicando, a través de la única forma que se puede indicar, que son las encuestas, distancia, hay defraude, hay escepticismo, hay una mirada crítica de cómo se están haciendo las cosas y se está notando. Tomen nota de eso. Los trabajadores son parte de esa expresión, parte, no son todo, pero son parte de esa expresión. Escuchen a los trabajadores en un momento en que hay crisis mundial desde el punto de vista económico, a propósito de la guerra que instala Estados Unidos en el Medio Oriente,
y el efecto que tiene el precio del petróleo, ahí entonces recorre todas las economías, no solo una economía, incluyendo la nuestra, que no depende del petróleo del Medio Oriente, pero sin embargo el precio internacional es exactamente el mismo. Eso debiera meritar una medida con particularización dentro de lo que es la situación chilena, sin desproteger a los trabajadores. Y usted dice, mañana probablemente va a haber una expresión de quienes se manifiesten en este sentido. Entiendo que hay otra marcha convocada que va a ir en sentido contrario a la convocada por la CUT, que es otra orgánica, entiendo, la que la convoca. ¿No teme que pueda haber algún nivel de inconvenientes, trastornos, disturbios? Espero que no, porque vuelvo a insistir, digamos, cualquiera sea la motivación, que espero que sean todas vinculadas al mundo del trabajo, que tienen estas marchas, yo me quiero quedar con cuál es la propuesta que se está exponiendo. Pero usted es un llamado explícito, por ejemplo, con la llegada que tiene el Partido Comunista. El compromiso que tiene histórico el Partido Comunista es el que hace la Central Unitaria de Trabajadores. No solo esta vez, digamos, todas las veces, por la condición de ser... Nosotros en Chile tenemos poca expresión de centrales ideológicas, que en otras partes existen. Precisamente porque son centrales unitarias, que da espacio a que estén todas las tendencias. Unas son más fuertes, otras más débiles, por razones de pertenencia, de identidad en la clase trabajadora, pero no por otra razón. Que no se desvirtúe el mensaje, el debate que está planteado, las argumentaciones, por la forma que tome una expresión de opinión en el espacio público. La CUT se reunió con el ministro de Hacienda y con el ministro del Trabajo para discutir el tema del salario mínimo, el reajuste, ¿cierto? La CUT habla de un salario vital. El gobierno lo que ofrece es un reajuste del 4%, proyectando la inflación para que no, digamos, se merme el poder adquisitivo. Pero lo que pide la CUT es un 18% de alza. ¿Cómo cree que vaya a encaminarse esa discusión, ese debate? Bueno, la primera cosa que ha ocurrido es que se llega al 1 de mayo sin acuerdo. O sea, en la parte pre-legislativa, o sea, porque ya vendrá el debate legislativo. Se traslada ese debate al Congreso. Lo segundo, incluso en la perspectiva de un plan de desarrollo país, de crecimiento, de aumento de lo que es el desarrollo en todos los planos de la economía, un factor de la economía, no exclusivo ni excluyente, pero un factor es la capacidad de demanda que tiene la masa de trabajadores, que afecta o impacta particularmente en el mercado interno. O sea, la presión que puede ejercer en el fondo. No, la capacidad del poder adquisitivo. Por tanto, correcto, pero el gobierno dice 4%. Si yo quiero que avance el país, digamos, disminuye, o se ajusta. Tendría que mejorar los salarios para que haya mejor capacidad de demanda. Si estoy beneficiando a los empresarios con una baja de los impuestos, ¿por qué voy a dejar abandonado a la otra parte de la producción? Es el capital una parte, pero los trabajadores son la otra parte. ¿Y qué sería realista, Lautaro, que el gobierno accediera a un reajuste de cuánto? Si están 4 la petición, petición que está haciendo la CUT y que está en una discusión, porque además hay medidas que son complementarias, que pueden ser, digamos, por la vía de los bonos, etcétera. Ese ya es una orgánica propia de la CUT, en la cual yo no voy a meterme, digamos, por razones de respeto a su conclusión. Creo yo que tiene que estar acercándose a recuperar el poder adquisitivo que se pierde con la inflación, y la inflación viene del alza del petróleo, etcétera, y proyectarse a que se viva en mejor condición. O sea, no tenemos por qué estar condenados a vivir, digamos, si somos capaces de dar un paso mejorando la condición de vida, sostengamos eso y seremos una sociedad que es capaz de avanzar en perspectivas macroeconómicas, con indicadores de todo tipo. No se quiere casar con un número. No, yo no, por una razón muy simple, digamos, porque no seré yo el que no le ayude a la Central Unitaria a fortalecer lo que sea su posición negociadora. Negociación. Y si yo digo cualquier cosa pública, se afecta esa negociación. Claro. Nos queda poco tiempo, pero el 22 de abril usted posteó saludando el natalicio de Lenin. No solo eso, sino reafirmando el carácter leninista del Partido Comunista de Chile. Y hubo bastante reacción, ¿cierto? Desde algunos sectores políticos, sobre todo el oficialismo, dicen que esto hace nuevamente que se ponga en duda el carácter democrático del Partido Comunista en Chile. Desde la izquierda tampoco lo secundaron, el socialismo democrático ni el Frente Amplio. ¿Para qué poner ese elemento en este momento? Primero, yo creo que
porque fue el 22 el natalicio de Lenin, digamos. O sea, no fue el día 23 ni el 19. O sea, daba lugar, digamos, a decir algo o no decirlo. Segundo, el partido nunca ha negado la influencia que tiene entre otros pensadores, además de Marx, de Engels, que se siguen estudiando en las universidades, no solo del mundo de la izquierda, el de Lenin, el de Gramsci, el de Recabarren, el de Allende, en nuestro caso, por opción propia. O sea, todos los pensadores que le aportan... Pero Allende creía en la democracia. Ya, bueno, y todos creemos en la democracia, ¿no? Claro, pero Lenin no, pues. Lenin apoyaba la revolución. Y bueno, ¿pero qué dicen que la revolución obligatoriamente no es democrática? Una revolución con violencia, con muerte. A ver, veamos, que yo creo que hay que ir a estudiar lo que fue la obra de Lenin para terminar con el proceso que desangraba a Europa y a la Rusia de ese tiempo, que fue la Primera Guerra Mundial. Todo, o sea, el origen que tiene esa fuerza bolchevique es a propósito del cierre de la Primera Guerra Mundial y el aporte que le hace, digamos, a la economía, a la integración de una zona de campesinos, particularmente de pobreza inmensa. Correcto, y eso pasó en un momento histórico. En un momento, exacto. Que el Partido Comunista Chileno reafirme su carácter leninista. ¿Qué significa en la práctica? Es que hay porque tiene costos esta declaración, ¿cierto? O sea, decirse comunista también tiene costo. O sea, yo no voy a calcular mi identidad. Yo me llamo como me llamo. Pero los socios de la izquierda y la centroizquierda siempre han defendido el carácter democrático del Partido Comunista Chileno. Sin embargo, respecto de la figura de Lenin, bueno, yo les doy derecho absolutamente a que tengamos una no coincidencia. Si yo no estoy planteando que lo que para el Partido Comunista son aportes al desarrollo de la ciencia, la técnica, el pensamiento, la filosofía, etcétera, a nivel de humanidad, sea obligatorio para otros partidos, digamos. No, eso sería hacer una cosa totalitaria, ¿no? Es mi pensamiento como partido, me refiero. Y la hoja de presentación del carácter democrático del partido va a cumplir ahora 114 años. Revisemos los 114 años. ¿En qué segundo el Partido Comunista no ha tenido una posición explícita y abierta a costa de su propia historia y existencia? Relegaciones, pisagua, etcétera, hasta llegar a la dictadura, que no haya sido un aporte a la democracia, al crecimiento del derecho a voto, al crecimiento de la representación de tendencia, a los derechos de los trabajadores, a los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, de eso no tengo ningún problema. Lautaro, muchas gracias por acompañarme esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y veremos mañana cómo va a estar la conmemoración del Día de los Trabajadores.